poder compartirles la palabra. Yo le decía a papá, aún está tiempo de arrepentirse. Pero bueno, yo creo firmemente que la presencia de Dios está aquí y Él va a hacer su obra. Me he repetido, y ayer mientras oraba con los músicos decía, no es por el hecho de que Evelyn se pare aquí, el pastor se pare aquí, Gary se pare aquí, mamá Marily se pare aquí, el hermano Edgar se pare aquí, sino es por el hecho de que somos vasos de barro en las manos de Cristo. Y Él es que quien hace la obra, no es ninguno de nosotros, somos vasos de barro. Yo quiero compartir con ustedes una palabra que a mí me ha ministrado y me ha ayudado, me ha enseñado, y yo oro en el nombre de Jesús. Levante sus manos ahí donde está y diga: Padre, hoy yo me acerco con un solo fin. Señor, que en esta mañana yo pueda experimentar, pueda conocer ese amor que tú tienes conmigo. Señor, revélate en esta mañana a mi vida, que tu espíritu se meta en lo más profundo de mi corazón y que sea revelándome a Cristo, a mi Padre bueno, a mi Padre grande, en el nombre de Jesús. Y yo abro mi corazón, abro mi mente para lo que tú me quieres decir en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora ore por mí ahí donde está. Que Dios me use en esta mañana, que su Santo Espíritu caiga sobre mí y que yo pueda hablar y bendecir su vida en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a Jesús? Denle un fuerte aplauso a Cristo, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Hoy yo quiero compartir con ustedes un mensaje que quizás lo hemos escuchado muchas veces, pero yo sé que el Señor hoy va a hablar, va a ministrar por medio de su palabra. Cuando hablamos de ministrar, no es precisamente de que venga el pastor y le imponga manos, sino que es ese espíritu que hay en la palabra, se introduce en tu corazón y te marca. Así que quiero que leamos 1 de Juan 3:1. 1 de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué dice? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿qué? Para que seamos llamados. Para que seamos llamados. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hay un amor que el Padre ya nos ha puesto un nombre, que es sus hijos. Amor es la esencia de Dios. Amor es el primer fruto del Espíritu. Y este amor fue dado para conmigo. Diga, para conmigo. Él nos amó y nos llamó sus hijos. Y es necesario, para que yo pueda conocer este amor, yo llegar a una intimidad con Él. El campamento se llama íntimo, pero vamos a ir mucho más allá. Yo no puedo llegar a una intimidad con Dios si primero yo no tengo establecida esta identidad que Dios ya me ha dado, que soy su hija. Que soy su hija, usted es su hijo. Yo no puedo llegar al Padre, a conocerlo mucho más allá, a experimentar ese amor, si primero yo no tengo esto bien en claro, grabado en la mente y en el corazón, de que soy su hija, no soy huérfana. Soy hija por obra de
que se hizo en una cruz. Él decidió, el mundo estaba completamente en enemistad con Dios, pero Él decidió enviar a su Hijo por amor, porque ya no quería ver a sus hijos alejados de Él, sino que quería reconciliarse y darles ese nombre, ya no hijos del mundo, sino que hijos de Dios. Y para yo llegar a conocer ese amor, yo tengo que llegar a esa intimidad con Dios. Y yo necesito conocerlo. ¿Quién es? Saber quién es. ¿Quién es mi Padre? Todos aquí tienen su papá o su mamá. Su padre o su mamá le llaman hijo. ¿Y usted se acerca con miedo o con confianza? Él quiere que hoy nosotros nos acerquemos con confianza, para saber y entender de una vez por todas que somos hijos. Hoy esta generación está titulada por el mundo por muchas cosas. Por la sociedad, esta generación está tildada por la generación Z, la generación de cristal y muchos otros sobrenombres que hoy se están despertando y que está afectando precisamente a esta generación, a estos niños, a estos jóvenes, a estos adolescentes. Pero hay un nombre que Dios mismo, creador del cielo y la tierra, nos ha dado, que es ser hijos de Dios. Y es necesario que yo me acerque con un corazón dispuesto para conocerlo a Él. La intimidad que yo les estoy hablando el día de hoy, la intimidad al yo acercarme a Dios es simplemente por amor. Yo no me acerco a conocer a alguien porque no lo quiera, ¿verdad? Yo no me acerco a Dios porque no lo quiera, sino es porque yo necesito de Él y necesito conocer este amor. Si no amo, yo no estoy dispuesta a dar tiempo. Si no amo, no estoy dispuesta a invertir tiempo. Y yo sé que usted ama a Dios. Y Dios también le ha mostrado su amor en cierta magnitud, pero aún no lo hemos experimentado en su totalidad. Usted ama a Dios, ¿por qué le digo? Porque usted ha invertido no solamente dinero, sino que también ha invertido tiempo. En estos días separarse para tener un encuentro íntimo con Dios, porque usted ha decidido conocerlo mucho más allá de lo que le puede mostrar su mamá, su papá, un líder o un pastor, porque de aquí Dios se manifiesta y se revela en cierta magnitud. Pero créame que no hay nada más extraordinario cuando tú tienes un encuentro íntimo, cara a cara con Dios. Y hay muchas circunstancias donde va a pasar que solamente vas a necesitar de Dios para levantarte, para ser restaurado, para encaminarte, porque muchas veces nos salimos de ese camino. Muchas veces decidimos tomar otros caminos por más fáciles, porque me lo sugirieron, pero hay un solo camino que dirige hacia Dios, que es la intimidad. A veces tener intimidad con Dios no es precisamente orar hartísimo tiempo. Claro que no estoy diciendo que ore solamente 5 minutos. Es necesario que nuestro cuerpo, nuestra mente se conecte con Dios. Pero de toda esa hora, a veces son 5 minutos los más íntimos, los más que usted se derrama, que usted se quebranta, que usted lo da todo para con Dios. Y es necesario que en esa intimidad yo lo pueda conocer. Pero hay un enemigo para que tú no llegues a ese punto de intimidad con Él. Hay excusas baratas muchas veces que el enemigo pone en nuestra mente y nuestro corazón, y que eso está haciendo de tropiezo para acercarme con Dios. ¿Por qué digo que está haciendo de tropiezo? Porque eso está pasando en esta generación. El diablo, el enemigo, siempre usará una excusa para apartarte de Dios. Y porque a veces no tenemos bien clara esa identidad, esa excusa basta para alejarnos. Es por eso que primero, como lo mencioné al principio, es necesario tener en claro mi identidad de hija.
tener en claro mi identidad de hija. Y así estas excusas no tendrán valor cuando el diablo las quiera poner. El enemigo siempre usará una excusa para apartar de Dios. Te dirá, no eres suficiente. Ya pediste perdón por ese pecado y lo volviste a hacer. Volviste a fallar. Pero hoy yo te digo que esas excusas pueden ser reprendidas en el nombre de Jesús. Diga, yo reprendo. Vamos, levante sus manos. Yo reprendo toda mentira del diablo que hoy quiera interponerse en mi relación, en mi intimidad con Dios, en el nombre de Jesús. Estas excusas, si yo le doy lugar, tienen fuerza. Pero si yo le doy lugar, si yo decido rechazarlas y echarlas a un lado, es mi decisión. Nadie más toma esa decisión, querido joven. Yo tomo esa decisión, si darles lugar en mi corazón o echarlas fuera. Yo decido si escuchar las mentiras del diablo o empezar a escuchar la verdad de Dios. Porque su palabra dice que su hijo yo soy. Y todo padre que tiene a un hijo lo rechaza. Siempre está dispuesto a ayudar. La palabra de Dios dice, si aún siendo malos, nuestros padres dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto no más Dios? Aún nosotros siendo malos no podemos acercar a Dios, pero es necesario tener un corazón humilde, tener un corazón dispuesto. Dios nos perdona y nos ama, y Él está esperando por ti, joven. Él está esperando por ti. Dile a la persona que está a tu lado, Él está esperando por ti. Y por mí también, cada día. Si estás aquí, es porque tú tienes una necesidad. Hay una necesidad en ti que te movió a vender hasta así sea la última semana queso de leche, rifas, dulces para reunir el dinero. Hay una necesidad, un deseo que se despertó en su corazón. No desperdicies este tiempo. No desperdicies lo que Dios quiere hacer contigo. No desperdicies lo que tú has invertido y tú lo has hecho por amor. Porque Dios ya se ha mostrado para contigo de una cierta manera ese amor. Pero hoy usted lo va a experimentar con mucha más magnitud. Hay un propósito. Hay un propósito. Hay un propósito para contigo. Todos aquí conocemos la historia de Saulo de Tarso. Amén. ¿Quién era Saulo? Primero era Saulo y después lo llamaron por otro nombre, pero primero era Saulo. ¿Quién era Saulo? Saulo de Tarso, un perseguidor de los cristianos, un asesino. Pero Dios, Jesús, se presentó delante de él, siendo malo, siendo perseguidor, se mostró delante de él, simplemente por el hecho de mostrarle su amor. Efesios 3:13. Efesios 3:13 en la TLA, por favor, si la tienen. Efesios 3:13. Efesios 3:13. Dice: les ruego entonces, que no se desanimen por mis sufrimientos. Espérense, no te mal. Un ratito.
Jesús se le acercó a Saulo de Tarso con un solo fin: mostrarle su amor. Era perseguidor, era asesino, estaba en contra del movimiento de Jesús en esos tiempos. Estaba en contra de que no se predique esta palabra y que no sean levantados más buenos cristianos, buenos creyentes, buenos discípulos. Pero en el verso que les quería leer, no lo encuentro en este momento, pero dice, ahí decía, en la TLA decía que sean fuertes de ánimo, que sean fuertes de ánimo, que se mantengan fuertes de ánimo, firmes en su amor. No firmes en su palabra, no firmes en intercesión, no firmes congregándose. Dice firmes en su amor. ¿Por qué le digo no firmes en la palabra, no firmes en intercesión, no firmes en congregándose? Porque todas estas cosas son producto del amor. Si yo amo, si me mantengo firme en el amor de Dios, amando a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi mente, yo me voy a permanecer firme en su palabra, firme orando, firme congregándome, porque eso es resultado del amor que Dios me manifiesta a mí, que Dios me muestra. Pero es necesario que yo me mantenga firme, primeramente en su amor, no siendo doble ánimo, no siendo débil en ánimo. ¿Sabe por qué? Porque usted aquí puede estar brincando, puede estar saltando, puede estar moviéndose, pero llega a Guayaquil y está así todo apagado. Vuelve a lo mismo, todo apagado, todo distraído, que no quiere saber nada. Que un día el pastor viene y le da una palabra, la recibes con mucha actitud, creyéndola con fe, pero después de unos días te apagas. Es por eso que aquí el apóstol Pablo en Efesios le decía: permanezcan firmes de ánimo, permanezcan firmes y no seamos doble ánimo, permanezcan firmes confiando y firmes en su amor, firmes confiando en Dios. Porque cuando conozco el amor del Padre, me acerco con confianza, porque tengo un buen Padre y en el tiempo de Dios todo lo que yo pida se le cumplirá. Todo lo que yo me acerque a Él pidiéndole se me cumplirá, porque yo no me acerco a un Dios malo, no me acerco a un Padre malo, me acerco a un Padre bueno que está dispuesto a dar a sus hijos todas las cosas que os pidan. Pero primero me acerco con confianza, permaneciendo firme en su amor, permaneciendo firme en su palabra, permaneciendo firme congregándome, permaneciendo firme en intimidad con Él. Porque yo lo hago. Cuando yo me acerco a alguien, cuando yo me acerco a Dios, es porque yo le amo, no es porque yo no quiero saber de Él. Hay a veces sí. ¿Por qué le digo firmes en ánimo, fuertes? Porque muchas veces vamos a tener necesidades y muchas veces nos va a llegar el día malo. Y vamos a estar: Dios, por favor, sáname, sana a mi mamá, sana a mi papá. Y ahí estamos fuertes, a fuego dirían. No dejo de congregarme un día. No, siempre estoy orando, siempre estoy adorando. Pero cuando ya recibí el milagro de Dios, me olvido de Él. Es por eso que Pablo aquí nos dice: sean firmes, fuertes de ánimo. Fuertes, porque aunque venga turbulencia, cuando vengan circunstancias que quieran afectar tu fe, porque estas circunstancias primero afectan tu fe. ¿Sabe por qué? Porque te alejan del lugar secreto. Porque cuando esta fe ya no existe, yo dejo de acercarme al lugar donde Él me espera. Yo dejo de acercarme. ¿Y sabe por qué? Nuestra fe se va ahí. Porque yo me acerco a alguien que no veo. Me acerco a alguien que quizás no veo en ese momento. Cuando usted ora es un acto de fe. Y el diablo quiere quitarte esa fe y confianza que tú tienes en Dios. Es por eso que te viene y te pone los pensamientos, te pone la culpa, te pone la condenación, te pone que tú ya fallaste hoy porque te vas a acercar más tarde a Dios. El diablo odia eso, que tú te acerques a Dios, porque cuando tú te acercas a Dios, tu entendimiento, tu mente y tu corazón se abre para que tú conozcas los secretos, el propósito que tú tienes con Él. Se lo digo porque yo lo he pasado.
Yo no estoy aquí parada porque soy santa y siempre me mantengo orando, me mantenía orando. Yo le comentaba una vez a papá, Dios usaba la voz de una hermana, porque sinceramente a mí no me gustaba levantarme en la madrugada a orar, acercarme al Padre. Y créame que esa era una de las experiencias más grandes que yo podía tener con mi Dios, porque a mí así en la intimidad Dios me levantó. Cuando yo había pecado, cuando yo no le podía decir absolutamente a nadie, Dios me levantó en la intimidad, porque ahí yo lo pude conocer. Ahí Él me levantó, me restauró, me sanó y me dijo: tú eres mi hija y acércate con confianza a mí, que soy tu padre. Pídeme lo que necesitas porque yo te lo daré. Tú eres mi hija, yo no te voy a dejar perecer, yo no te voy a dejar botada, porque tú eres mi hija y yo voy a usarte, yo voy a levantarte. Y yo ahí fui levantada, ahí fui restaurada, ahí mi identidad se restauró. Yo llegó un momento que quizás nadie lo supo, porque siempre me han visto, pero es una de las cosas que siempre, nunca he dejado de hacer, porque amo a mi Dios: dejar de congregarme, dejar de leer su palabra, nunca. Porque yo sé que en esta palabra yo encuentro lo que yo necesito. Por más endemoniada que esté, Dios me llama con lazos de amor, me llama y me atrae a su presencia, porque yo amo. Y cuando yo amo, yo voy a mover cielo y tierra por encontrar esa palabra, encontrar a mi Dios. Y un día mi papá me dijo: tienes que conocer a tu Dios. Conocer a tu Dios, experimentarlo y saber el Dios que tienes, el Padre que tienes. Y así lo he hecho. No digo que lo he conocido en su totalidad, porque yo creo que hay muchísimas áreas de mi Dios bueno por conocer, por descubrir, por experimentar. Pero en ese momento, así pasó con Saulo de Tarso. Eso pasó con Saulo de Tarso. No había ninguna necesidad de presentarse ante Saulo de Tarso. Jesús no tenía necesidad, pero dijo y pensó: así de malo eres en el mundo, así de perseguidor eres en el mundo, así de tremendo eres en el mundo, ¿cuánto más no serás en mis manos? ¿Cuánto no serás cuando tú redirecciones esa fuerza, esa fe, esa confianza que tienes en el mundo, la redirecciones hacia Dios? ¿Cuánto más, joven? Pecado. Eres disciplinado para muchas áreas. Eres disciplinado para fútbol, eres disciplinado para estudio, eres disciplinado para trabajo, eres firme para pecar, eres firme para ser desobediente. ¿Cuánto más no serás en las manos de Dios cuando tú redirecciones aquello? Esa misma fuerza, esa misma disciplina, esa misma confianza que tienes en el mundo, ¿cuánto Dios no la va a usar cuando tú la pones en sus manos? Porque en su mano nada se pierde. En su mano todo cobra sentido. En su mano tú no te vas a perder, querido joven. Por más que el diablo te diga: ¿para qué vas a buscar a Dios si ya estás perdido, estás inmiscuido en este pecado? ¿Para qué? ¿Cómo Dios te va a usar? ¿Cómo Dios te va a levantar? ¿Cómo Dios te va a usar para levantar a tu familia si estás en pecado? ¿Cómo Dios te va a usar? Pero hoy yo te digo, Dios te dice: yo te puedo usar. Dios te dice: yo te puedo usar. Así como usé un perseguidor, así como usé un asesino, así como usé a Saulo y lo convertí en Pablo para hacerlo pescador de almas, para llevarlas hacia Cristo. Así yo te usaré, así te levantaré, así levantarás una nueva generación para que vaya a los pies de Cristo. Pero es necesario primero tener este encuentro de amor, este encuentro íntimo de amor. Amor. Él quiere restaurar esa confianza que tú has perdido, joven. Acércate a Él. Conoce su gran amor que tiene el Padre hacia ti.
ese mismo amor transformó a hombres, como lo dije. Transformó a hombres. ¿Cómo no te puede transformar a ti? Dios sigue siendo Dios ahora, no solamente aquí en la Biblia, sino que ahora sigue siendo real y puede transformarte a ti. Puede transformarte a ti. De lo vil y menospreciado, Dios levanta, porque ahí Él se glorifica. Ahí Él se glorifica. En Génesis 3, de 9 al 10, veamos, es algo que todos lo sabemos. Génesis 3, del 9 al 10. Estaban dos hijos de Dios, uno creado a su imagen y semejanza. Vivían en la plenitud, en el jardín donde constantemente pasaban con Dios. Dios bajaba para encontrarse con ellos. Dios bajaba para encontrarse con ellos. Ellos no tenían que subir. Dios bajaba a encontrarse con ellos. Dios baja a encontrarse contigo. Tú no haces nada. Dios baja ahí donde estás. Dios baja hoy aquí donde tú estás a encontrarse contigo. Y Dios bajó a encontrarse con Adán y Eva, que habían pecado. Habían desobedecido. Pero mira, vino el miedo. Vino el miedo. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios baja a lo secreto, te espera, y Él también va a preguntarte: ¿dónde estás tú? No te veo, porque quizás llegó el enemigo y te metió miedo. Te dijo: tú no puedes acercarte a ese lugar porque pecaste. ¿Qué te va a decir tu padre? ¿Cómo te va a recibir con brazos abiertos si tú pecaste? Le desobedeciste, le mentiste, cometiste un pecado. ¿Cómo te vas a acercar a Él? Esa misma mentira usó con Adán y Eva. Y le dijo: tuve miedo. Tuve miedo. ¿Cuántos no han tenido miedo el acercarse a Dios? Yo lo he tenido muchas veces. No soy santa. Muchas veces he tenido miedo a acercarme a Dios, porque el diablo también me susurró: ¿para qué te vas a acercar? Fallaste, pecaste, ¿cómo te vas a acercar? Dios, después del pecado, Él fue hacia Adán y Eva. Dios sabe cuántas veces pecamos, pero Él nos busca con deseo insaciable. Di conmigo: Dios me busca. Diga: Dios me busca con deseo insaciable. Busca habitar, permanecer y llenar mi corazón, mi vida. Habrán muchas circunstancias. El día malo te llegará, donde conocerás aún más ese amor grande y poderoso. El día malo te llegará, querido joven. Puede ser ahora, puede ser después. Pero como yo le decía a una jovencita hace un rato, me decía: hermana, pero ¿por qué no hace el devocional más tarde? ¿Por qué nos hacen levantar tan temprano? Y yo le decía: si ahora de pequeña no te quieres levantar, ¿qué va a hacer después? Es necesario que desde ahora, desde ya, tu espíritu se eduque, para que después de jovencita, de una niña, de jovencita, de adulta, tú ya sepas lo que tienes que hacer. Primero se vuelve una disciplina, después se vuelve un deleite estar delante de Él, una necesidad. Y se quedó calladita, no dijo nada más. Así se quedó. Porque a veces la carne no le gusta, busca satisfacerse uno mismo, pero no satisfacer su espíritu.
Dios nos ha mostrado su amor innumerables veces y cada vez es más fuerte. Y yo sé que a ustedes sí les ha mostrado su amor de una u otra forma. Por eso al principio dijo, lo hemos experimentado en niveles, pero aún no es el nivel alto, el top que Dios quiere mostrarte. Él se ha mostrado de diferentes formas a tu vida, pero en pequeñas porciones. En pequeñas porciones, aún no está en su máximo esplendor. Y aún con esas pequeñas porciones, a veces nos quedamos enamoradísimos de Dios. ¿Cuánto más no será el top de lo que Dios quiere mostrarme a mí? De lo que Dios quiere mostrarte a ti, querido joven. Vamos a, como diría papá, esa es la introducción. Como diría papá, esa es la introducción. Pero hoy yo quiero mostrarle una historia que lo hemos visto muchísimas veces. Pero yo sé que lo puede bendecir usted, porque hay muchos jóvenes aquí que están metidos en la condenación, que están metidos en la culpa, que aún no han perdonado muchísimas cosas. Y eso no te deja avanzar y no te deja conocer a este Padre bueno. Vamos a hablar acerca del hijo pródigo. Todos sabemos esta historia. Me van poniendo Lucas 15:13, por favor. Todos sabemos esta historia. Lo sabemos al revés y al derecho, pero no se nos ha revelado lo que en realidad Dios nos quiere hablar. Muchos la leemos, no sabemos, pero a veces no se nos revela y no entendemos lo que Dios quiere decirnos. Tenemos esta historia. Hay dos hijos. El menor pidió la herencia a su padre. El padre se la dio y él, ¿qué hizo? Habían dos hijos. El menor se la pidió, el padre se la dio y él se fue. Diga conmigo, se fue. Haga así, se fue. Se fue con toda esa plata a hacer, vamos a ver, ¿qué hizo? En Lucas 15:13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, diga lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubiera malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos, sabemos que empezó a apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre con algunas algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y dice, y volvió en sí. Diga, volvió en sí. Nosotros disfrutaremos el pecado. Disfrutaremos el dejar de buscar a Dios. Pero va a llegar el tope de volver en sí. Ese límite. Este hijo llegó, tocó fondo, volvió en sí, tocó fondo, ya se cansó de lo que estaba viendo, ya le comenzó a faltar. Tenía todo, era privilegiado, él decidió, no es que el papá lo cogió y lo sacó, él tomó sus propias decisiones y se fue. Y dice aquí, se fue lejos. Se fue lejos, como que él dijo, ya tengo dinero, ¿para qué voy a necesitar a mi padre? Ya tengo todo lo que necesito, ¿para qué lo voy a necesitar? Porque tengo que vivir con él. Si ya tengo mi porción, mi parte, mi dinero, puedo vivir solo, puedo tomar mis propias decisiones, no necesito de mi padre, no necesito de nadie más, solo necesito de dinero. Pero llegó al punto
de comer lo que los cerdos comían. Cuidar cerdos. Y él se decía, bueno, aquí estoy cuidando cerdos. Donde yo vivía, yo mandaba a los que cuidaban cerdos. Yo no era un trabajador, sino que era un jefe, se podría decir. El enemigo sabe cuando nosotros olvidamos que somos hijos, perdemos la fe, perdemos la confianza, perdemos la gracia. Eso hace el pecado, nos ciega. Olvidamos que somos hijos y que tengo un padre que después, un padre que me ama, y después viene la culpa, el orgullo, la vergüenza. Y dice aquí, él en sí, primero aquí hay en el verso 18, emite unas palabras y después las repite. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él primero lo pensó, lo dijo para sí, no lo dijo para nadie más. Él se arrepintió, reconoció lo que estaba haciendo mal y dijo, no, yo estoy mal aquí. Yo me imagino, no lo sé, a veces nosotros llegamos a ese punto y que nos sentamos o estamos acostados ya a punto de dormir y nosotros, ¿pero qué hice? Ya llegué a esto, no sé qué hacer. Ya llegué a este punto, no, le he dejado a Dios, no lo sé hacer. Y yo me imagino a este hijo que se estaba así ya, creo yo, hartado, totalmente fastidiado de lo que estaba viviendo. Y dice, me levantaré. Tomó una decisión. Primero se arrepintió y tomó una decisión y dijo, me levantaré y voy a ir a mi padre. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y él levantándose vino a su padre. Él levantándose vino a su padre. Y hoy yo te digo, joven, levántate y ve a tu padre. Dios te está esperando cuando estamos aún lejos. ¿Por qué le digo esto? Porque dice, y levantándose vino a su padre. Como estaba lejos, tuvo quizás que caminar mucho, ir en mucho, porque yo no tenía dinero. Lo único que le quedaba es a pata, quizás. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Cuán lejos estás tú, joven de Dios? ¿Cuán lejos estás tú de tu padre hoy, aquí? ¿Cuán lejos te has trasladado de tu padre? Aquí dice, y cuando aún estaba lejos, el padre lo vio. El padre lo vio. Si hoy estás lejos, el padre te está viendo. No es que has salido de su radar. El padre sigue pendiente de ti. Y estando lejos, aún él lo vio. Hay jóvenes condenados por el diablo, pero Dios te llama a lo secreto. Él está ahí esperando. Dios desea pasar tiempo contigo y conmigo. Dios desea pasar tiempo contigo y conmigo. Dígame. Dios desea pasar tiempo contigo y conmigo. Dios te espera en lo secreto. Él te está esperando, así como este padre estaba esperando a su hijo, aún de lo malcriado que fue, de los desobedientes, de tantas decisiones erradas que había tomado. Dijo, y levantándose vino a su padre, y aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia. Diga, misericordia, misericordia. Y cuando aún estaba lejos, el padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió. ¿Quién corrió? ¿El hijo o el padre? ¿Quién corrió? ¿El hijo o el padre? ¿Quién corrió? ¿El hijo o el padre?
¿no sería más correcto que el hijo corra? El Padre hoy quiere correr hacia ti. Estabas lejos y Él ahí en la lejura que tú estás, el Padre hoy es movido a misericordia y corre hacia ti. Ha decidido correr hacia ti en estos días, correr hacia ti para levantarte y restaurarte. Levantar eso, lo que tú has perdido. Muchas veces nos acercamos a Dios simplemente por necesidades. Pero aquí mire, el Padre corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Lo más natural es que el hijo vaya: Padre, te necesito, perdóname. Pero yo me imagino a este hijo arrastrando las chanclas, como que arrepentido, acercándose a él como que lentamente. Pero el padre allá estando lejos: ahí viene mi hijo. Se alegró, yo me imagino que se alegró, se regocijó. Ahí viene mi hijo. Y corrió, decidió acercarse más rápido a él, correr, abrazarle. Fue movido a misericordia, corrió hacia él, le abrazó y le dio beso. Y el hijo volvió a decir, ahora sí, ante su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, yo pienso que en ese momento el hijo estaba diciendo su discurso, que cuando nosotros hacemos algo malo y nos acercamos a nuestro papá: papá, mire, es que hice esto, pero no pasó esto, se me cayó esto, rompí esto, pequé, hice esto. Pero el papá, antes de que terminara de hablar, llamó a sus siervos y le dijo: sacad el mejor vestido y vestirle. Como que no le dejó de terminar la frase que él quería decirle. Vengan, sacad el mejor vestido y vestirle. Sacar el mejor vestido y vestirle. Cuando en el verso 18, cuando él primero lo dijo para sí: voy a ir a mi padre, él como que hizo un voto. Si me vuelven a poner el verso 18, dice: me levantaré. Primero tomó la decisión y como que hizo un voto: yo voy a hacer esto con tal de recibir el perdón de mi padre. Me levantaré y iré al padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser su llamado. Aquí vemos arrepentimiento, humildad y hay un voto. Después en el verso 20 dice: y levantándose vino a su padre, se movió a misericordia. En el 21 dice: y el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado su hijo. El padre ya hace su parte. Pero siempre nosotros, cuando nosotros necesitamos algo, le decimos a Dios: Dios, si tú haces esto, yo te prometo que voy a ir a la iglesia, que voy a permanecer a la iglesia, voy a hacer esto, lo otro. Y aquí vemos una responsabilidad que está dada para con nosotros. El yo cumplir las promesas, los votos que yo hago para con Dios. El hijo aquí cumplió su voto, fue hacia su padre. Dios ha hecho su parte, ahora me toca a mí. Hay una responsabilidad de vivir con gratitud hacia con Él. Hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad. Y dice aquí que el padre llamó a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Lo vistió. Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Dice: igualmente, jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Cuánto le gusta sujetarse a los ancianos?
Eso es lo que menos nos gusta, pero Dios nos llama a hacerlo. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Diga, revestidos de humildad. Aquí, al momento de que el hijo se acerca a su padre, se ve humildad. ¿Y qué hace su padre? Llama a ponerle una vestidura. Revestir, yo entiendo que ya tengo una ropa, pero hay un manto superior que va sobre lo que ya tengo. Y es necesario que yo sea revestido de humildad, porque solamente los humildes se acercan a Dios. Solamente los humildes están dispuestos a reconocer sus errores y volver hacia aquel que les ha dado todo lo que tienen. Solamente los humildes. En este momento dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia. ¿Se acuerda cuando yo dije hace un rato que el pecado te quita la gracia que tú tienes? Te hace como que ya no tienes gracia. Pero dice aquí que es necesario que nos volvamos humildes para que nosotros seamos llenados de gracia. Da gracia a los humildes. Aquí podemos ver que al reconocer tu pecado y pedir perdón, te hace humilde. La humildad en tu corazón desata la gracia del Padre sobre tu vida. Cuando tú estás revestido de esta humildad, el diablo huye de ti, porque el diablo le tiene pavor, odia que tú seas humilde de corazón, porque él es lo contrario. Él fue expulsado del cielo a causa del orgullo que tenía en su corazón. Pero cuando ve a un joven, a una jovencita, a un cristiano, a un hijo de Dios con un corazón humilde, él huye, porque lo odia. Ese tipo es contrario a lo que yo soy. Es contrario a lo que yo soy. El diablo odia a los humildes. Y cuando te ve revestido, no te toca. Pide perdón, porque necesito a mi Padre a mi lado. Ayer mamá decía que el perdonar te saca de la cárcel donde tú mismo te metes. Este hijo tuvo que reconocer su error y tuvo que pedir perdón. Tuvo que volver a los brazos de su padre. Su padre fue movido a misericordia. Fue hacia él completamente para abrazarlo, para traerlo y volverle su asignación original. Hay una asignación, querido joven, que tú tienes originalmente. A causa de nuestras decisiones hemos salido de esa asignación, nos hemos alejado, pero hoy Dios es movido a misericordia y quiere devolverte todo aquello que el diablo ha impedido que tú tengas. Hoy revistámonos de humildad y acerquémonos a nuestro Padre. Él da gracia a los humildes. 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 Y cuando yo estoy revestida de su humildad, el diablo no me puede tocar. El diablo no puede venir hacia mí y dañar todo lo que Dios me ha dado y ha puesto en mi corazón. Es necesaria la humildad en tu corazón, querido joven, para alcanzar ese propósito, para alcanzar ese llamado, para alcanzar esa promesa, para alcanzar eso que Dios ya te ha dicho a ti. Sí, a ti. Porque yo sé que Dios les ha hablado, se ha manifestado a su vida. Pero hoy, por la condenación, por la culpa, por lo que va a decir mi hermano o mi hermana, no me acerco con confianza. No me acerco. Decidí no acercarme. Pero hoy el Padre corre hacia ti. Él ha decidido correr por estos 2 días. Ha decidido correr hacia ti, querido joven, querida joven. Él ha decidido correr y devolverte todo lo que
el diablo te ha quitado, porque eres su hijo. Con ese sencillo, porque eres su hijo. No hay otro título, no hay otro título. Yo soy su hija. Diga, yo soy su hija, y no hay otro título. Yo soy su hija y yo soy digna de recibir todo lo que el Padre tiene para mí. Yo soy digna de recibir, porque por mi sangre corre ese llamado, corre ese propósito, porque Él ya me dio una identidad, y es necesario que tú reconozcas quién eres tú. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, vamos, cierra tus ojos y dile: Señor, revélate a mi vida. Hoy reconozco mi pecado y corro hacia ti, Señor. Padre, hoy recibo tu misericordia. Vísteme de humildad. Dígale: revísteme de humildad. Que tu gracia sobreabundante repose sobre mí. Padre, hoy vuelvo a ti. Hoy vuelvo a ti. Dígale: hoy vuelvo a ti. Hoy vuelvo a ti. Y yo decido, Señor, vivir como tu hija. 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 Tú eres hijo. Aunque el diablo te quiera decir otra cosa, y yo sé que el diablo a alguien le ha dicho que no es hija, a causa de los pecados, a causa de la condenación, a causa de las malas decisiones. Tú eres hijo. Tú eres hijo. Y tienes un propósito. Y no hay nada en esta tierra que vaya a impedir que tú cumplas tu propósito en esta tierra. Hay un llamado y no se va a desperdiciar. No sirvas al diablo, sirve al Dios que te creó, al Dios que te llamó, al Dios que te sanó, al Dios que te perdonó y al Dios que te levantó. Ese Dios está vivo y hoy te dice: eres mi hijo, eres mi hija amada. Amada, no eres una bastarda, no eres un bastardo. Eres amada, eres amado, y yo haré contigo grandes cosas, cosas sobrenaturales, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha llegado al corazón de hombre. Eso yo haré contigo. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Diga: yo soy hija de Dios, y nada va a impedir que yo cumpla ese propósito. Yo camino tras ese propósito. Yo camino tras esa asignación, porque soy su hija. Soy su hija amada. Soy su hija amada. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en este lugar. Tú eres digno de toda la gloria, Señor.